Con 3 psicólogos y le ha preguntado si es bueno darle paga a un hijo. Y los 3 coinciden en que sí, a partir de los 6 años que empieza a relacionarse con el dinero, ya una vez que sabe sumar y restar, para que tenga conocimiento de lo que cuestan las cosas, etcétera. Nosotros ampliamos esta información de si es bueno o malo darle paga a nuestros hijos con Pablo Cueva, que es psicólogo también. ¿Hay que dar paga a los niños? Parece que los psicólogos coinciden en que es bueno para que aprendan a organizarse. Así se dan cuenta de que las cosas cuestan, de que el dinero tiene un límite y de que no todo está a su alcance. Es importante que aprendan a frustrarse y también que tengan autonomía. Hay que educar a los chavales, a los niños, desde que ya empiezan a tener una relación con el dinero, a qué es eso, cómo se usa y en la medida en que tengan capacidad para ello, cómo gestionarlo, ¿no? Los expertos coinciden en que los 6-7 años es una buena edad para empezar a darles paga porque aprenden a sumar. Es muy bonito empezar a jugar con ellos con el tema de las vueltas, cuando vas a comprar algo y tal, aunque no sea el dinero de ellos, que puedan ver si las vueltas están bien o no están bien, ¿no? Y de alguna manera pues ellos ven que eso que están aprendiendo relacionado con las matemáticas pues es muy útil para la vida, ¿no? ¿Pero cuánto hay que darles de paga? Con 8 años, 1 euro es suficiente. A los 10, esa paga puede ser mensual para que se administren y con 12 o 13 años se puede subir a los 3 o 4 euros. Una paga pequeña permite el que yo tenga que ahorrar o tenga que juntar o tenga que pedir, ¿no? Para poder alcanzar aquello que yo quiero, ¿no? Aunque está en desuso y algunos padres prefieren darles dinero cuando lo necesitan, lo consideran importante para que sepan que el dinero no cae del cielo.